cuestión que define un nuevo material cuando se habla de materiales de alta tecnología, hay distintas cuestiones. Una es la composición, otra es la forma en la que se hacen los cambios en el procesamiento, como hemos visto aquí. O sea, el material es el mismo, la composición es la misma. ¿Qué es lo que hemos cambiado? Hemos mejorado esa máquina IS del año 25, le hemos metido mucha mecánica y le hemos metido mucha electrónica. Además, mucho control. Pero eso es procesamiento. Hay tecnología de proceso, que es esto, y la otra cuestión es modificar la superficie de los materiales para darle otras propiedades. Eso es lo que los convierte en nuevos materiales, un material que tiene muchos siglos, pero que se comporta como un nuevo material. Y aquí, en ciencia, la mejor forma de ver cómo evoluciona el vidrio es la evolución del vidrio óptico. En Roma había ya lentes de aproximación, los árabes hicieron los primeros cálculos ópticos y además ya tenían lentes para lentes pulidas, y en el siglo XIV se incorporan ya en toda Europa las lentes de corrección. Muy al principio, en 1604, Janssen fabrica el primer anteojo astronómico, el primer telescopio. En realidad, se dice que el primer telescopio es el de Galileo. Galileo lo vio primero en Holanda y lo mejoró, como vamos a ver. Esto basados, digamos, en las medidas del cielo, realmente, de la rotación de los planetas y la posición de las estrellas hechas por Tycho Brahe y por Kepler, que fueron los que hicieron posible la óptica de Newton, logran realmente este telescopio. ¿Pero para qué lo quieren? ¿Por qué los holandeses, que es un pueblo enano, chiquitito, allá arriba, quieren telescopios y se desarrollan en los telescopios? Porque lo que necesitaban de los telescopios era desarrollar la astronomía, porque en esa época no había GPS y lo que tenía Holanda era una enorme flota y necesitaba realmente a los telescopios para desarrollar la navegación. Con esto realmente los holandeses se lanzan, por ejemplo, a la conquista de África. Galileo llega 5 años más tarde y inventa el primer anteojo ocular divergente, o sea, la calidad óptica era mucho mejor. Y con esto empieza el impulso a la fabricación de grandes lentes. Galileo ve los planetas, ve la Luna por primera vez, ve Saturno, por ejemplo, y de nuevo los holandeses, igual que un telescopio vale para agrandar cosas que uno las ve pequeñas porque están muy lejos, el microscopio lo que sirve es para agrandar cosas que son muy pequeñas pero que están muy cerca. Entonces, realmente es simplemente cambiar el orden y la distancia focal de las lentes. Entonces, en el siglo XVI, de nuevo, los holandeses desarrollan el microscopio y con eso hay un impulso enorme a la biología. Entonces, allí se logran ver levaduras, amebas, glóbulos rojos. O sea, esto en ese momento, por un lado era la navegación la que tiraba de los telescopios, por otro lado es la biología la que tira de los microscopios. La óptica de Newton, casi un siglo más tarde, justamente asienta los fundamentos de la óptica moderna y es el definitivo impulso a la fabricación de lentes, espejos y prismas. El problema que en ese momento se encuentra Newton es la baja calidad de los vidrios. Tienen burbujas, tienen impurezas, tienen defectos y eso hace que las imágenes que vean sean deformadas o tengan problemas. Ahí entonces hay otra cuestión. Newton se da cuenta que hay que desarrollar la química, por un lado, para ampliar el rango de composiciones, y por otro lado, las tecnologías de fusión para hacer materiales que sean mucho más puros y mucho más homogéneos y sin defectos para que valgan para la óptica realmente. En esto, por ejemplo, el desarrollo de la química,
Kunkel a final del 17 y Jack Harcourt 12 siglos más tarde, logran aislar realmente los distintos óxidos a partir de los minerales. Claro, porque antes lo que echaban era un mineral que tenía algo, pero tenía de todo. Aquí logran aislar los distintos óxidos y aquí entonces sí que se empiezan a desarrollar los vidrios viendo cómo influyen los distintos óxidos en la composición y en las propiedades ópticas, básicamente. Y luego, Guinard, en tecnologías de fusión, inventa ya en el 19 lo que es la agitación mecánica. O sea, lo que hace es agitar el vidrio para que salgan las burbujas, por ejemplo. Luego ya se introduce el afinado en crisoles de platino y ya tenemos prácticamente, ya a principios del siglo XX, aparecen los refractarios especiales donde, para no producir defectos. Bueno, esto se inicia, como os decía, la biología es el motor de desarrollo de la óptica en ese momento, y en Viena, al final, Viena es un pueblo muy pequeñito, al lado de Weimar, que era la patria de Schiller y de Goethe. Ahí se juntan, por estas casualidades de la vida, el señor Carl Zeiss, que hacía instrumentos ópticos, la fábrica Zeiss. El señor Ernest Abbe, que era un físico dedicado a la óptica, hacían óptica física y geométrica, se ponen ellos a estudiar los dos y rápidamente descubren que el futuro del microscopio de la calidad óptica está en manos de los vidrieros, o sea, de los que fabrican. Ya no son cuestiones de geometría óptica, sino que es cuestión de los vidrieros. Y daba la casualidad que en el mismo pueblo estaba el señor Otto Schott, que era un vidriero, era una fábrica de vidrio, y este señor químico, el Carl Schott, que es el padre de Otto Schott, manda a su hijo a estudiar química, y entonces este químico y vidriero, que entonces lo que hace es variar una cantidad de composiciones en función de la composición y de las tecnologías. Así nace realmente en el año 1884 Jena Glasgow Schott, que es la fábrica Schott que existe, que es la mayor multinacional del mundo en vidrios especiales. Nace en esa con un catálogo de 76 vidrios distintos con distintos índices de refracción dedicados a la óptica, a instrumentos de todo tipo, instrumentos ópticos. Bueno, aquí lo que vemos entonces es que para sacar materiales de alta calidad se juntan la física de Abbe, la química de los vidrieros y la tecnología de fusión de los vidrieros. Desde ese momento, ese triángulo es lo que define en la práctica al vidrio, a esos vidrios y a esa fábrica de 1884 como los primeros materiales de alta tecnología. Porque esa es la ecuación normalmente que se utiliza para producir un nuevo material. La química que está en la composición, la física para entender cómo funcionan esas composiciones y la tecnología de procesamiento para saber cómo se hace. Ahí nace en la práctica la ciencia y tecnología de materiales y como veis la óptica sigue siendo el motor más importante del desarrollo de la ciencia y tecnología del vidrio. Prácticamente el 65% del mercado de vidrio de alta tecnología es óptica. Lo que pasa es que los productos ópticos son enormes. La otra forma, esto es hacer vidrio convencional, con distintas composiciones, pero vidrio convencional, producido por fusión, y básicamente relacionado con la óptica. Pero también hay, a partir de la mitad del siglo XX, aparecen nuevas composiciones. Hasta ese momento eran silicatos y básicamente hechos a partir de minerales naturales. Aquí empiezan otras composiciones como calcogenuros, fluoruros, fosfatos o cosas como los vidrios metálicos, nuevos procesos de formación de vidrio, el fibrado, donde nace la fibra óptica, el CVD, enfriamiento crítico, vitrocerámicos o los recubrimientos, que son muy importantes para modificar superficialmente a los productos. Aquí tenemos, por ejemplo,
ejemplos de materiales vítreos de alta tecnología. Los vidrios ópticos y los láseres, por ejemplo. Allí tenemos desde filtro, sílice ultrapura o dispositivos ópticos, o este tipo de material, que es un vidrio láser para láseres de alta potencia, para aplicaciones de muy alta precisión. Aquí nace otra cuestión importante, que es la fibra óptica. La fibra óptica transportan luz por ejes inflexibles, modifican perfiles de imagen, pueden ser guías activas o pasivas, pero básicamente lo importante es el uso de la fibra óptica en las telecomunicaciones. De nuevo, el vidrio es la base de la tercera revolución industrial. Cuando uno habla de la tecnología de las telecomunicaciones, uno entiende informática y electrónica, cuando mucho. Pero nadie piensa cuál es el medio físico por el cual se transmite la información. El medio físico es la fibra de vidrio. ¿Y cuál es el secreto? Esto es una fibra de vidrio, es un eje flexible donde hay, digamos, dos composiciones, una composición en lo que se llama el corazón de la fibra, que es mayor que la vaina que la protege. Esta es realmente cuál es la revolución. Hasta que se producen cables de fibra óptica, las telecomunicaciones iban con cables coaxiales de cobre. En el cobre la información se transmite más o menos 10 a la 7, o sea, 10 millones de comunicaciones por unidad de tiempo. Cuando ponemos una fibra óptica, porque lo que se mueven en el cobre son electrones. Aquí lo que se mueven son fotones, es la luz. Y entonces lo que vamos es desde 10 a la 7 hasta 10 a la 15. Hemos no multiplicado por 8, sino que le hemos puesto 8 ceros a la cantidad de comunicaciones. La fibra óptica, de nuevo, es la base física de la tercera revolución industrial. Y se hacen muchas cosas en fibra óptica. O sea, los cables coaxiales y los cables transoceánicos de telefonía, por ejemplo, ya tienen muchos años, pero la fibra en fibra se hacen verdaderas maravillas. Esto, por ejemplo, es fibra hueca a partir de tubos. Estos son los sistemas de acople de los SD, de los televisores de plasma, donde tenemos una fibra con un semiconductor, y esta es una cosa preciosa, realmente. Esto es una fibra óptica a través del cual se hace pasar unas láser para microcirugía. Sabéis que la evolución de la cirugía ha sido enorme con la microcirugía. Entonces, bueno, ahí se puede operar una rodilla o quitar una vesícula haciendo 3 agujeritos. Normalmente esos bisturíes tienen 1 milímetro cuadrado, o sea, es un cuadradito de 1 milímetro de lado. Esto, en cambio, esto es una fibra con el haz láser, pero eso lo que tiene es una micra cuadrada, o sea, 1 milésima de milímetro por 1 milésima de milímetro. O sea, esto es, de nuevo, una revolución en la cirugía, porque es una cirugía enormemente menos invasiva que cualquier otra cirugía. Y esto, de nuevo, es fibra óptica. Pero tal vez el sitio donde más se nota el poder del vidrio es en la astrofísica, en lo que son los grandes observatorios. Aquí hay desde, bueno, todos los instrumentos ópticos, la fibra óptica, que hay fibra óptica para todas las mediciones, transmisión, combinación de datos, transmisión de datos, y esto, que es otra maravilla. Eso es el espejo del Roque de los Muchachos, del telescopio del Roque de los Muchachos. Veis que aquellos son personas, ¿no? Eso que allí hay un señor que está haciendo un ajuste. Esta pieza tiene 10 metros
de diámetro, o sea, mucho más grande, no cabe en esta sala, pesa 4,5 toneladas y tiene una homogeneidad en el índice de refracción menor de 10 a la menos 6, o sea, que es igual el índice de refracción, o sea, la homogeneidad del material, hasta la cuarta cifra decimal. Esto está hecho por Schott, es realmente una maravilla, y no se hacen espejos más grandes, no porque no se puedan, porque en realidad se pueden hacer, sino porque no se pueden transportar. Para transportar por ejemplo, que es el más grande que se ha hecho, tuvieron que vaciar un Boeing para poner el bicho entero en un Boeing para llegar. Entonces, lo que han hecho son otros diseños con trozos más pequeños. Las otras son las modificaciones superficiales. Y aquí tenemos lo que se llaman los acristalamientos avanzados. Estos son modificaciones superficiales del vidrio que se utiliza como ventanas, que se utiliza en vidrio plano. Y esos hay desde reflectantes o antimisivos hasta lo que llamamos recubrimientos activos. Y aquí os voy a dar ejemplos de esto. Aquí, de nuevo, el vidrio es el protagonista de lo que es la arquitectura sostenible. Y vamos a ver por qué. Porque aquí, de nuevo, el vidrio es el material más indicado para proteger el medio ambiente y evolucionar hacia una sociedad baja en carbono. Y aquí tenemos distintos acristalamientos. Aquí tenemos, por ejemplo, los vidrios antirreflectantes, que lo que permiten, cuando se pone, por ejemplo, delante de una pintura, que te deje ver lo que hay detrás, o vidrio reflectante, que hay en muchos edificios. Aquí, por ejemplo, recubrimientos antirreflectantes, pero que además, por ejemplo, reducen tensiones y permiten la flexión. Esto es en una ventana que se abre, por ejemplo. O aquí, por ejemplo, lo que veis, esto es de una foto de Madrid, de un vidrio recubierto que es templado, con una altísima resistencia mecánica y química y además antirreflectante. Veis que se ve perfectamente los coches que están detrás. No hay reflejos, se ve lo que hay del otro lado. Los recubrimientos autolimpiantes. Este es el sueño de toda ama de casa, ¿no? Todo el mundo sabe lo horrible que es limpiar. Bueno, las mujeres, porque los hombres no limpian nunca, horrible. Entonces, lo que significa limpiar los cristales. Pues mira, esto es una maravilla de la ciencia. Esto es recubrimientos autolimpiantes que combinan dos funciones. Por un lado, la degradación fotocatalítica de manchas orgánicas, o sea, de la porquería que se pega en el vidrio, activada por la luz solar y que se limpia con agua, simplemente. Y una superficie hidrofílica que, por ejemplo, en los grandes edificios, simplemente con el agua de lluvia o con agua a presión, se quita y aquí, por ejemplo, tenemos recubrimientos autolimpiantes y a la vez son hidrófilos, o sea que se ve perfectamente, o sea, el agua escurre y se ve perfectamente del otro lado. Aquí esto se aplica en muchos sitios, claro, en sitios públicos donde es muy difícil, o sea, las luminarias, ¿quién se va a subir a limpiar la luminaria? Pues estos son autolimpiantes, todas las lámparas, por ejemplo, de los túneles también son autolimpiantes. Hay otras aplicaciones como el control de la transparencia y turbidez. Esto existe ya en muchos, o sea, este es el mismo acristalamiento que simplemente con una diferencia de potencial pasa de ser totalmente translúcido a, o sea, si estamos en una reunión lo cerramos y si terminamos la reunión entramos y queda totalmente transparente. Recubrimientos electrocrómicos, por ejemplo, que lo que hacen es cambiar el color del acristalamiento. Entonces esto lo que hace es controlar la entrada de la luz. Si hay mucha luz se oscurecen, como en la imagen de la derecha, se ponen más oscuros. Si hay poca luz se aparecen totalmente incoloros. Y aquí llegamos a lo del vidrio y el cambio climático. Como decimos, el vidrio es una pequeña parte del problema porque hace falta mucha energía para fundirlo. O sea, el vidrio se funde a 1550, 1600 grados. O sea, hay que utilizar mucho petróleo o utilizar mucho gas y eso quiere decir que estamos emitiendo CO2.
es una parte entonces del problema, pero es una gran parte de la solución de la lucha contra el cambio climático. Y ahora lo vamos a ver. Básicamente, ¿en qué? En la construcción, con fibra aislante y acristalamientos, y sobre todo en lo que son las energías renovables, tanto en energía eólica como en células fotovoltaicas como en energía termosolar. En todas estas cuestiones hay lo que se llama balances energéticos positivos, y si uno hace la suma del CO2 que se produjo fundiendo el vidrio, para producir el vidrio, con las emisiones que ahorra poniendo esos materiales, los balances, ya os voy a dar un ejemplo, son enormemente positivos. ¿Y dónde se utiliza? El pladur, por ejemplo, el pladur relleno de fibra de vidrio. Esto es un magnífico aislante, no solo térmico, sino acústico. Esto es, y se utiliza, por ejemplo, para el aislamiento de las tuberías en calderas, o para el aislamiento de techos, por ejemplo, los que tienen una alita. Estos son acristalamientos, estos son los dobles acristalamientos, donde hay distintos tipos de acristalamientos. Estos son lo que se llaman los vidrios, los vidrios bajo emisivos. Esto es, por ejemplo, lo que aquí se comercializa con el Planitec o el Guardian Glass, o como sea. ¿De qué estamos hablando? Esto es un acristalamiento doble que tiene en verde oscuro allí, en la parte de adentro del vidrio que da hacia adentro, tiene un recubrimiento que ¿qué hace? Que los rayos del sol, o sea, los ultravioletas que vienen de fuera, choquen contra ahí y se reflejen una parte, pero sobre todo hacen que los infrarrojos largos, o sea, el calor que hay adentro, se refleje y no salga. O sea, con esos acristalamientos no dejamos salir el calor que tenemos dentro y reducimos un poco el calor que viene de fuera. Y luego tenemos estos otros, que son los que se utilizan en climas como el nuestro, los vidrios de control solar, que tienen de este lado lo mismo, pero que tienen otro recubrimiento que hace que los ultravioletas de fuera no entren dentro. O sea, no dejamos entrar el calor de fuera y no dejamos salir el calor de dentro. Eso es un aislante, realmente. Estos son los acristalamientos bajoemisivos. En climas como el de España solo hacen falta dos vidrios. En el norte, en los países nórdicos, como hace mucho frío realmente, lo que se pone es un tercer vidrio. Eso no tiene ningún sentido hacerlo en España, por ejemplo. Y aquí está, por ejemplo, el balance, este que os comentaba, de CO2. Para fabricar 1 metro cuadrado de doble acristalamiento bajoemisivo, se producen 25 kilos de CO2, del hidrocarbón. Pero el ahorro por metro cuadrado de sustitución de un acristalamiento, que es un solo vidrio, por este doble, son 91 kilos de CO2 por año. ¿Por qué? Porque tenemos que gastar en calefacción. ¿En qué lo ahorramos? En calefacción. Lo ahorramos porque no dejamos que el calor salga. Y en aire acondicionado, claramente. Entonces, como veis, la amortización en 3 meses y medio se amortiza, en CO2, se amortiza si estamos sustituyendo un vidrio simple por el bajoemisivo, y en 10 meses, en menos de un año, si estamos sustituyendo el vidrio doble convencional por el vidrio bajoemisivo. Esto lo que permite realmente son unos ahorros potenciales enormes. O sea, en Europa, por ejemplo, 96 megatoneladas, o sea, de 10 a la 6 toneladas por año en el año 2020. Eso, simplemente la sustitución de los acristalamientos, cumpliría el 30% del objetivo de la Unión Europea de reducción de emisiones de CO2. Bueno, y luego en un mismo acristalamiento se pueden hacer de todo, vamos, no solo ponerle esas funciones, sino que sea de control solar,
que sea bajo emisivo, pero además que sea electrocrómico, estos que cambian, y que sea autolimpiante. Lo pueden tener todo, realmente. También se utilizan en energías renovables. Básicamente, las células solares están basadas en vidrios, en sustratos de vidrio, recubiertos de sílice y con otro tipo de recubrimientos, que valen realmente para estos grandes espejos, estas grandes instalaciones fotovoltaicas. Y también los recubrimientos activos en energía termosolar. Los huertos solares, que son tan populares en Andalucía, por ejemplo, en todo el sur de España en este momento, que lo que hacen es condensar el calor del sol y pasarlo, digamos, a una turbina que mueve, digamos, el vapor de agua y produce electricidad. Pero además, estos son los ejemplos de huertos solares. Ese es el de Dos Hermanas, ese también es sevillano. Estas energías fotovoltaicas se pueden, o sea, hay desde huertos solares realmente hasta paneles integrados en casas. Entonces, eso, o por ejemplo, en el carrito que hace que el carrito funcione con energía solar. Y aquí, por ejemplo, aquí está integrado, que no se ve directamente, en una teja. O en ese acristalamiento, por ejemplo, y esa es la guía, como veis, la guía completa de energía solar fotovoltaica y termoeléctrica. Esa es una guía española. Y lo mismo, en energía termosolar para producción de agua caliente, también se ponen estos paneles integrados. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Si sumamos todas estas innovaciones que básicamente están en la construcción, lo que podemos construir es una casa que no solo no gaste energía, sino que produzca energía. O sea, ahorramos, o sea, con esos paneles realmente producimos energía y producimos reducimos al mínimo, prácticamente a cero, las emisiones de CO2, y además somos capaces de producir energía que le podemos vender a la red. Eso es el sueño, digamos, de la arquitectura sostenible. O sea, son casas que son eficientes energéticamente, que no producen CO2, donde la calefacción y la refrigeración están reducidas al mínimo justamente por el tipo de aislamiento que estamos produciendo, y además la integración de paneles solares, tanto fotovoltaicos como termosolares, producen realmente energía. Hasta aquí he intentado mostrarles las distintas aplicaciones. El vídeo tiene muchas más aplicaciones. Tiene aplicaciones en tecnologías de la salud, por ejemplo. Son vidrios, se hacen vidrios para sustitución y relleno de huesos, para llevar medicamentos, por ejemplo, medicamentos de quimioterapia, por ejemplo, a través de vidrios inyectados directamente en el tumor, justamente para no estropear el resto que es lo que hace normalmente la quimioterapia, que puede matar el tumor pero mata todo el resto. Y eso es un campo enorme, de enorme desarrollo en este momento, los biovidrios, el campo de la biología. Desde el Génesis, realmente, cuando Eva, siempre las chicas tan curiosas, arrancó esa manzana que era el fruto del bien y del mal, donde renunciaron al cielo por conocer y por saber, el hombre ha intentado desde siempre ver más lejos, ir más lejos, llegar a explicar el universo en toda su extensión. Y el vidrio lo ha acompañado siempre, desde el principio. Y cuando uno funde un trozo de vidrio, puede construir una maravilla, como es este telescopio. Ese es el telescopio James Webb,
está hecho con el mismo material que aquel enorme telescopio del Roque de los Muchachos y de muchos telescopios en el mundo. Este es el telescopio, este tiene 2 metros y está hecho por trozos del mismo material. Va a sustituir al Hubble. Cuando la NASA tenga dinero, la Agencia Europea del Espacio ya lo ha hecho. Este tiene 2 metros, el espejo del Hubble, del Observatorio Astronómico, Espacial Astronómico, tiene 1,20 metros y es un espejo como el otro, es un espejo de una sola pieza. Este tiene 2 metros, cada uno de esos trozos se puede girar y este telescopio va a permitir ver 30 veces más allá que el Hubble. Lo cual quiere decir que podremos investigar los primeros momentos, pero muy primeros, los primeros segundos de la formación del universo después del Big Bang. Esto realmente es el sueño de los astrofísicos y de nuevo es el vidrio el que lo permite. Pero además de hacer estas maravillas científicas, el vidrio permite otra cosa. El vidrio permite modelar, permite hacer arte, permite la aventura de sentir materiales y llegar a la gente de otra manera. Por eso el subtítulo de esta charla era eso, el discreto poder de la transparencia, porque no los vemos, pero están ahí.